tal, compañeros? Permítame unos datos biográficos de Albert Barduna, este licenciado en psicología canadiense, nacido en el siglo pasado, concretamente en 1925. Este hizo su escuela primaria en una escuela muy sencilla. Cuando joven se trasladaba a los veranos a trabajar en la autopista de Alaska rellenando agujeros. En 1949, en la Universidad Columbia Británica, obtiene el título de licenciatura en psicología. Se traslada a la Universidad de Iowa, donde conoce a Virginia, una instructora de la Escuela de Enfermería, con la que se casará y tendrán dos hijas. En 1953 trabaja como profesor en la Universidad de Stanford y en 1959 escribe su primer libro, Agresión Adolescente, colaborando con su gran estudiante y primer graduado, Richard Walters. La teoría del aprendizaje social sostiene que las personas aprueban la conducta que aprueba la sociedad, es decir, por observación e imitación de modelos. Este aprendizaje es útil para explicar cómo las personas pueden aprender cosas nuevas y desarrollar nuevas conductas mediante la observación de otros individuos. Así pues, esta teoría es y ocupa un proceso de aprendizaje mediante la observación entre una persona y otra, ya que tendremos que tener en cuenta lo que sucede cuando un niño realmente no mantiene una buena acción positiva, corregirlo inmediato para evitar complicaciones mayores y malos hábitos dentro de la familia. Para complementar un poco la identificación y la diferencia, la imitación es una actitud y un comportamiento que va generando en las personas un aprendizaje y que a lo largo de su vida se va a reflejar. Por ello es importante mantener un buen ejemplo, un buen guía en el hogar y un aprendizaje para que pueda ser reflejado a lo largo de su vida de manera positiva. A todos, en este día vamos a hablar un poco de lo que es la teoría del aprendizaje social. Un punto clave es que su teoría defiende que todas las personas tenemos la capacidad de aprender observando un modelo, aceptándolo y luego tomándolo como nuestro. Les resumiré un poco sobre este concepto de hacer nuestro esa conducta vista en un modelo. Aprendemos de lo que vemos en nuestra sociedad, aceptamos tales conductas que nos moldean y las reproducimos en torno a nuestro ambiente sociocultural. Eso hay una gran importancia y de gran connotación en la influencia de nuestra sociedad, en nuestra conducta y en quienes somos. Trataré de explicar brevemente los pasos involucrados en el proceso de modelado. Son cuatro. Observamos los modelos, los niños observan a los adultos. Esta es una teoría que habla sobre el aprendizaje social por imitación. Está claro que esta desarrolla el cómo los niños aprenden, cómo cada ser humano es capaz de aprender cuando le presta atención. Es muy importante la atención, ya que si no estamos concentrados en lo que hacemos o si estamos distraídos, estamos enfocados en otras tareas, tal vez el aprendizaje no sea el más efectivo. La retención. Según esta teoría, retenemos lo que consideramos importante, lo que observamos, lo retenemos. Es como interiorizar algunos de estos estímulos que recibimos. El aspecto fundamental es poder recordar aquello a lo que se le ha prestado atención.
La reproducción en este paso es cuando se traducen las imágenes o descripciones al comportamiento actual. Una cuestión importante con respecto a la reproducción es que la habilidad para imitar mejora con la práctica de los comportamientos envueltos en la tarea. Parte de la motivación son esos incentivos tanto positivos como negativos. Estos aspectos serían positivos: el refuerzo pasado, los refuerzos prometidos, que el refuerzo no es más que decirle al niño muy bien hecho, buen trabajo. Los refuerzos prometidos son, por ponerle un ejemplo, tratar de explicarle a un niño mediante reforzar positivamente un comportamiento que debería ser reproducido. Siempre debemos nosotros inculcar esos refuerzos positivos. Si podemos hacer algún tipo de incentivos, lo mejor para que esa conducta sea con mayor frecuencia reproducida. Dentro de los refuerzos negativos están los castigos, que es el castigo obvio como tal por una conducta que no debe reproducirse porque no tiene la aceptación, no es un modelo atractivo. El castigo prometido, que es si haces algo, te castigaré, como una amenaza. Hola, mi nombre es Ernesto Romero y bueno, siguiendo con lo que han comentado mis compañeros sobre el aprendizaje cognitivo de Alberto Bandura y la teoría psicogenética de Jean Piaget y la teoría del aprendizaje observacional y los procesos de modelado y motivación que ya comentaron mis compañeros, a mí me correspondería hablar sobre la autorregulación. Bueno, primero definamos qué es una autorregulación. La autorregulación es el control que una persona tiene sobre sus emociones, sobre sus pensamientos y sus acciones. ¿Sí? Este proceso contribuye o debe contribuir de una manera positiva en el individuo, que el individuo pueda cumplir con todas sus metas. Se puede decir que la autorregulación implica el dominio de la conducta de los procesos cognitivos. Bueno, que cada ser humano se traza diferentes metas para lograr, o diferentes estrategias para lograr la autorregulación. Así pueden establecer sus metas, sus objetivos y para llegar a lo que quieren lograr, ¿vale? Por ejemplo, imaginémonos que un colaborador de una empresa se enoja con su jefe y tiene algún malentendido y bueno, se controla y porque está a punto de insultarlo o decirle algo que después le pueda no favorecer, entonces él se calla mejor. Bueno, eso es la autorregulación. Entonces con eso él consigue minimizar el conflicto y evita un problema mayor. Bueno, ahora Bandura sugiere 3 pasos a seguir en la autorregulación, que es la autoobservación, que no es más que la capacidad de verse a sí mismo para darse pistas o saber cómo se actúa. El juicio, que no es más que consiste en comparar o compararse con lo estándar, o cómo uno debe actuar, o la parte de etiqueta de uno, cómo uno debería ser. Y la autorrespuesta, que se considera que el sujeto cuando ya se compara con lo estándar, si él está bien, si él considera que está bien, él tendrá una autoestima alta. Si él considera que no está bien, que no está con lo estándar, él tendrá alguna autoestima alta. Ahí aparece un concepto muy importante en la psicología, como es el concepto, ya como lo comenté, de autoestima, que es cuando aparece un concepto muy importante en la psicología, como es el concepto, ya como lo comenté, de autoestima,
que es cuando la persona se siente que está bien y tiene una autoestima alta. Cuando siente que está mal, tiene una autoestima baja y se infringe algún tipo de castigo. Antes de entrar a conocer la teoría psicogenética de Piaget, debemos conocer un poco sobre el trabajo de Piaget. Piaget nació el 9 de agosto de 1896 en Neuchâtel, Suiza. Fue un epistemólogo, psicólogo y biólogo, considerado el padre de la epistemología genética. Famoso por sus estudios de la infancia y por su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia. A los 11 años redactó un estudio referido a ciertas especies de gorrión albino y luego escribió un tratado de malacología durante sus estudios medios. Se licenció y doctoró en Ciencias Naturales en la Universidad de su ciudad natal en 1918 y en 1919 se desempeñó por un periodo breve en la Universidad de Zúrich, Suiza, donde publicó 2 trabajos sobre psicología. Su interés en el psicoanálisis comenzó en esta misma época, contexto dentro del cual profundizó además en la obra de Sigmund Freud y Carl Gustav Jung. En París desarrolló una vida académica intensa, marcada por los contactos con connotados profesionales del área. Enseñó en una escuela para niños, estudio con los niños que lo llevó a aventurar primeramente la hipótesis explicativa de que el proceso cognitivo o pensamiento de los niños jóvenes es inherentemente diferente al de los adultos. Finalmente llegaría a proponer una teoría global de las etapas del desarrollo, afirmando que los individuos exhiben ciertos patrones de cognición comunes y diferenciables en cada periodo. En 1920 participó en el perfeccionamiento de la prueba de inteligencia de cociente intelectual desarrollado por Stern. En 1936 ejercía la docencia en una universidad de Lausana y era editor de publicaciones científicas de renombre en el área, como los Archives de Psychologie y de Revue Suisse de Psychologie. En este mismo año fue nombrado director de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO y en 1955 creó el Centro Internacional por la Epistemología Genética de Ginebra, el cual dirigió hasta su muerte el 16 de septiembre de 1980 en Ginebra, Suiza. Continuando con la información dada de mi compañero Alfonso, les hablaré sobre los fundamentos teóricos. Aquí mencionaré a Berger en el 2006, quien plantea que el interés de Piaget por el desarrollo cognitivo creció al ir observando a sus hijos en sus primeras semanas de vida. De esta manera, Piaget se da cuenta de que los bebés son mucho más curiosos y mucho más atentos de lo que nosotros pensábamos o de lo que nosotros creíamos. Y es así entonces como él comienza a hacer experimentos simples al ir observando a sus hijos y ver todo lo que ellos comprendían y llevar de esta manera lo que es un rastro de su desarrollo intelectual durante esta etapa de su infancia. Al hacer entonces todo este proceso, Piaget da 2 tipos de adaptaciones. Estas adaptaciones son lo que es la asimilación y la acomodación. La asimilación trata de que las nuevas experiencias se reinterpreten y así se asimilen entonces las viejas ideas. Y la acomodación trata de que las viejas ideas entonces se acomoden para así incluir las nuevas experiencias. Dicho esto, lo podemos resumir de la siguiente manera para dar una explicación de lo que es el complejo proceso mental. Y empezamos con lo que es el equilibrio cognitivo, donde surgen lo que son nuevas experiencias y luego se da lo que es un desequilibrio, en donde se da lo que es la discrepancia, el caos, la interrogante, la confusión y lo que es el misterio. Luego ocurre lo que es una adaptación, en donde sale la asimilación, la acomodación y ocurre entonces después un nuevo equilibrio. Todas estas etapas se dan lo que es desde el nacimiento hasta los 12 años de edad, según Piaget. Y entonces de esta manera, tras este proceso, él da entonces lo que son 4 periodos, que consiste el primer periodo en lo que es una etapa sensorio-motor, luego se pasa a lo que es al preoperacional y luego al
operacional concreto y luego al operacional formal, dando como resultado pues a los periodos que trata Piaget. De esta manera finalizo lo que son los fundamentos teóricos. Muchas gracias. Continuando con las características del periodo del desarrollo cognitivo, en la edad de 0 a 2 años tenemos lo que es el periodo sensoromotor. Este se divide en 6 estadios, que son el uso de reflejos, que es la principal actividad del niño desde su nacimiento. Luego vienen las que son las reacciones circulares primarias, que estas se desarrollan a partir del primer al quinto mes y se caracteriza por la reintegración voluntaria de una actividad que le proporciona placer, como por ejemplo el reflejo de succión, es decir, que los niños desde sus primeras etapas o de los primeros meses tienden a tener el dedo dentro de la boca. La segunda reacción secundaria hace referencia a lo que es la capacidad de coordinar los movimientos de las extremidades, en donde el infante puede realizar una expresión dirigida de objetos. Esta está entre los 6 y los 8 meses. Por ejemplo, si tienen algún aparato sobre la cuna, ellos tienden a moverlo de un lado a otro. La coordinación de esquemas se presentan entre los 8 y los 9 meses. Durante ya los 12 y los 11 meses se caracteriza por lo que es la coordinación de los esquemas sensoromotores, es decir, que ya en esta etapa ellos, si quieren un objeto y no pueden alcanzarlo, ellos van en busca de otro para así obtenerlos. En las reacciones terciarias, pues estas ocurren entre los 13 y los 17 meses y consiste en la utilización de nuevos medios para conseguir un objetivo. Por ejemplo, si ellos lloran, saben que van a tener la atención de su madre, pero pueden llorar ya sea por alimentación, por sed, por frío. Y en cuanto al periodo preoperacional, que es ya desde los 2 años hasta los 7 años de edad, está lo que es el pensamiento simbólico, cuando ya el niño empieza con lo que es la adquisición del lenguaje de manera directa. Y en cuanto al pensamiento intuitivo, es cuando el niño descubre que el valor de unas cosas pueden tomar el valor de otras, como por ejemplo tienden mucho a jugar con una escoba, ellos piensan que es un caballito, o en caso de las niñas que tienen cocinitas, le dan a las personas adultos a probar supuestamente la comida, ya sea café, crema, té, y también suelen realizar llamadas, ya sea con cualquier objeto que tengan presente, y el adulto pues tiene que seguirle el juego al niño porque obviamente están en esa etapa. Esta etapa de operaciones concretas de Jean Piaget, que va de los 7 años a los 11 o 12 años, es la etapa en que el niño tiene la capacidad de entender y aplicar principios y operaciones lógicas para interpretar la experiencia que tiene de manera objetiva y formal y para resolver problemas. Es la etapa del pequeño científico que aplica y distingue los principios de clasificación y de conservación. Por ejemplo, el niño sabe que aunque varíe el tamaño, hay la misma cantidad. Si tú le das al niño $1 en 10 centavos o en 25 centavos, el niño sabe que aunque varíe el tamaño, hay la misma cantidad. Tenemos la última etapa, que es la de las operaciones formales, que va de los 12 años en adelante. Como la palabra misma lo dice, el individuo tiene la capacidad de interpretar las cosas de manera más formal. O sea, que él es capaz de tener un pensamiento o una interpretación analítica a aquellos hechos que quizás él nunca haya experimentado. O sea, que su pensamiento va madurando y aquella experiencia la puede interpretar de manera hipotética y deductiva.